El 13 de mayo de 1981, la historia del Vaticano cambió para siempre. Un atentado en pleno corazón de Roma marcó la vida de Juan Pablo II y de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué intentaron acabar con la vida del Papa? Esta es la historia de un día que el mundo nunca olvidará. Para entender el impacto de este atentado, primero debemos conocer al hombre detrás del pontífice. Karol Wojtyła, el primer papa polaco, fue elegido en 1978 y se convirtió en un símbolo de esperanza para millones. Como líder espiritual, desafió a los regímenes comunistas que dominaban Europa del Este, defendiendo los derechos humanos y la libertad religiosa. En un mundo dividido por la Guerra Fría, Juan Pablo II representaba una amenaza para los regímenes opresores. Su influencia creció rápidamente, atrayendo tanto admiradores como enemigos poderosos. El 13 de mayo de 1981, la plaza de San Pedro estaba llena de miles de fieles que esperaban la bendición del Papa. En medio del entusiasmo, un hombre armado llamado Mehmet Ali Akka se encontraba entre la multitud. A las 5:19 de la tarde horas, Akka disparó varias veces contra el Papa, hiriéndolo gravemente en el abdomen, el brazo derecho y la mano izquierda. El caos se apoderó de la plaza mientras el líder de la Iglesia Católica era trasladado de urgencia al hospital. Los médicos trabajaron durante horas para salvar su vida. Contra todo pronóstico, el Papa sobrevivió, considerando su recuperación un milagro. El atacante, Mehmet Ali Akka, era un extremista turco vinculado al grupo ultranacionalista conocido como los Lobos Grises. Antes del atentado, ya había cometido crímenes y había escapado de prisión. ¿Pero qué lo llevó a disparar contra el Papa? Existen varias teorías. Algunas apuntan a que fue manipulado por la KGB o los servicios secretos búlgaros, quienes veían al Papa como una amenaza para el comunismo. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el caso sigue siendo un enigma histórico. El atentado no solo puso en riesgo la vida de Juan Pablo II, sino que también marcó un punto de inflexión en su pontificado. El Papa consideró que su vida fue salvada por la intercesión de la Virgen María. De hecho, el 13 de mayo coincide con la primera aparición de la Virgen de Fátima en 1917. En 1983, sorprendió al mundo al visitar a Akka en la prisión para perdonarlo personalmente. Este acto de misericordia reforzó su mensaje de paz y reconciliación. El intento de asesinato dejó tras de sí muchas preguntas sin responder. ¿Fue un acto individual o parte de una conspiración mayor? Algunos creen que la KGB y los servicios secretos búlgaros estuvieron detrás del ataque. Otros sugieren que fue motivado por razones religiosas o ideológicas. Aunque el misterio persiste, lo cierto es que este evento cambió para siempre la seguridad del Vaticano. El atentado no detuvo a Juan Pablo II. Al contrario, lo fortaleció. Durante su pontificado, viajó a más de 120 países, promoviendo la paz y el entendimiento entre culturas. Fue una figura clave en la caída del comunismo en Europa del Este y dejó un legado imborrable en la historia de la Iglesia. Es importante destacar que el Papa siempre percibió una conexión espiritual entre el atentado y las apariciones de Fátima. El proyectil que casi le costó la vida fue posteriormente colocado en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima como un símbolo de agradecimiento. Este gesto subraya la profunda espiritualidad de Juan Pablo II y su creencia en el poder de la fe para superar los momentos más oscuros. Además, el atentado llevó al Vaticano a implementar medidas de seguridad sin precedentes. La figura del Papa Móvil, el vehículo blindado que se convirtió en un icono de sus viajes apostólicos, nació como respuesta directa a este evento. Aunque algunos criticaron estas medidas por distanciar al Papa de los fieles, él nunca dejó de mantener su cercanía emocional con las personas que lo seguían. En cuanto a Mehmet Ali Akka, su vida posterior al atentado estuvo marcada por la controversia. Aunque inicialmente fue sentenciado a cadena perpetua en Italia, posteriormente fue extraditado a Turquía para enfrentar otros cargos. Con el tiempo, sus declaraciones sobre el atentado se volvieron inconsistentes, alimentando aún más las teorías conspirativas. Sin embargo, lo que permanece claro es el impacto que este evento tuvo en la percepción pública de la figura papal y en la relación entre el Vaticano y las potencias mundiales. El atentado contra Juan Pablo II fue más que un ataque contra una persona, fue un atentado contra la esperanza.
Sin embargo, su capacidad de perdonar y su inquebrantable fe demostraron que el amor y la reconciliación siempre triunfan sobre el odio y la violencia. Juan Pablo II, un legado de fe, paz y perdón. A lo largo de su vida, Juan Pablo II se enfrentó a numerosos desafíos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las divisiones ideológicas de la Guerra Fría. Su carisma y fortaleza inspiraron a millones, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Incluso después del atentado, su determinación para llevar un mensaje de unidad y esperanza nunca flaqueó. La vida de Juan Pablo II tras el atentado fue un testimonio de resiliencia. Continuó su misión con más fervor, abordando temas como la pobreza, los derechos humanos y el diálogo interreligioso. Fue un puente entre culturas y religiones, promoviendo encuentros históricos con líderes de otras confesiones. Este legado de diálogo y reconciliación sigue siendo una fuente de inspiración para la Iglesia y el mundo entero. El atentado y las teorías conspirativas que lo rodearon no solo marcaron la percepción del Vaticano, sino que también avivaron debates sobre la política internacional de la época. En el contexto de la Guerra Fría, el ataque al Papa no fue visto como un incidente aislado, sino como parte de una intrincada red de tensiones entre Oriente y Occidente. Los historiadores y analistas continúan explorando estas conexiones, intentando descifrar si hubo fuerzas geopolíticas más grandes detrás del atentado. En sus últimos años, Juan Pablo II reflexionó abiertamente sobre el atentado y su significado. En varias ocasiones, mencionó que el evento no solo transformó su vida física, sino también espiritual. Sus escritos y discursos posteriores estuvieron marcados por una profunda gratitud hacia Dios y un compromiso renovado con su misión pastoral. Su capacidad para convertir un evento traumático en un catalizador de fe y esperanza sigue siendo un poderoso ejemplo para millones de personas. Hoy, al mirar hacia atrás, el atentado de 1981 se percibe como un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también del poder transformador del perdón. La figura de Juan Pablo II trasciende las barreras del tiempo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la fe y el amor tienen el poder de iluminar el camino. El legado de Juan Pablo II también incluye un cambio profundo en la relación de la Iglesia Católica con el mundo moderno. Fue un líder que entendió la importancia de los medios de comunicación y los utilizó para transmitir su mensaje de manera global. Sus viajes apostólicos no solo fueron gestos diplomáticos, sino también actos de fe que acercaron a millones de personas a la Iglesia. Además, su pontificado estuvo marcado por una búsqueda constante de justicia y reconciliación. Desde disculpas públicas por los errores de la Iglesia hasta su papel en el fortalecimiento del diálogo interreligioso, Juan Pablo II dejó una huella imborrable en el corazón de creyentes y no creyentes por igual. Incluso frente a la adversidad física en sus últimos años, nunca dejó de ser un símbolo de esperanza. El final de este vídeo es un recordatorio de que los grandes líderes no son definidos solo por los desafíos que enfrentan, sino por cómo eligen superarlos. Juan Pablo II nos enseñó que la fe, la esperanza y el amor pueden transformar incluso las pruebas más difíciles en oportunidades para inspirar y unir a la humanidad. Su historia es una lección eterna de resiliencia, perdón y la búsqueda de la paz.